Mauricio. Vamos a ver. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Bien, hoy vamos a hablar de categorías, de algunas características de lo que es una categoría. El concepto de categoría es más algebraico que topológico, pero ya a su grado de abstracción, bien, o de generalización, puede ser entendido como un concepto de la topología algebraica, ¿verdad? Entonces, tú puedes conseguir sobre desarrollo de la topología de categoría en los libros de MacLean y Bridge de álgebra. Bien, fueron dos grandes algebristas de los años 80 y 90 americanos, que desarrollan mucho la teoría de categoría y la teoría de invariabilidad. Sus libros usualmente son grandes y pesados, ¿verdad? Hay versiones en castellano, usualmente los buenos están en inglés. Y hay un libro corto, un poquito más anterior, del año 81, 82, de Seten Hu, un chino que emigró a Estados Unidos en esa época, que escribió mucho sobre álgebra homológica. Claro, al hablar de álgebra homológica, él se preocupa más de lo que es R módulos y en base a los R módulos desarrolla la teoría de categoría, no tan abstracto, no tan general como en el caso de MacLean y Bishop, ¿verdad? Vamos a ver lo que tengo yo aquí anotado de teoría de categoría. Vamos a ver. Fundamentalmente, cuando hablamos de teoría de categoría, como estoy complicando, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí en este libro, ¿verdad? Con estas notas. Aunque estas notas fueron escritas fundamentalmente en el año pasado. Aquí vamos a definir lo que es una categoría, lo que son funtores y lo que es una transformación natural. En toda categoría, tanto totalmente abstracta como en este caso, como en las categorías hechas sobre cualquier estructura ya prefijada, la más genérica, digamos que son los R módulos, siempre se pueden definir los funtores y lo que es una transformación natural, ¿verdad? Categoría. La teoría de categoría está diseñada para tratar simultáneamente con las distintas estructuras algebraicas, o sea que puede servir para cualquier estructura algebraica. Bien, puede ser un subgrupo, un grupo, un grupoide, un anillo, un R módulo, un espacio vectorial. Permite comprender resultados aparentemente disjuntos, desconexos, mm, como casos particulares de un hecho abstracto, lo que proporciona una comprensión más profunda o más general de los resultados. Vamos a definir la categoría. Para una categoría es un par que contiene dos tipos de objetos. Un, un, el conjunto C, que es donde están un par de objetos de C, que llamaremos morfismos, ¿verdad? Denotado por el conjunto C, se nota como todos los homorfismos de X, el conjunto de todos los homorfismos XY. Estos elementos se llaman homorfismos de C. Como indica, si es un homorfismo de XY, se entiende que es una aplicación que va de X del objeto X en el objeto Y. Eh, que además cumple con tener una ley de composición interna. Es decir, que si yo tengo un morfismo de X en Y y otro de Y en Z, yo puedo hacer una composición de ellos, ¿verdad? Es decir, puedo definir una composición que es asociativa y que para cada objeto, los morfismos dentro del mismo, puedo pensar en el morfismo de identidad que asocia a cada un morfismo en sí mismo, ¿verdad? Para todo morfismo de X y Y. De esa manera, la identidad compuesta con G o identidad coincide con G para todos morfismos de X y Y. Probar que los morfismos, que el morfismo de identidad satisface, que satisface la definición uno está unívocamente definido. ¿Qué significa para nosotros probar que está unívocamente definido? Pues simplemente haz la prueba de la siguiente manera. Mm, si, si tienes dos morfismos
que satisfacen la identidad, entonces los dos tienen que ser igual. Dado un morfismo de X en Y, es un isomorfismo cuando existe un morfismo de Y en X, tal que al componer F con Y o y F con G y G con F, da la identidad en el primer caso en X, en el segundo caso en Y. En tal caso, el morfismo G es único, pues si hubiese otro, pues sería completamente con él, como está ahí demostrado. ¿Ve? Esto dice que existe, cuando hay identidad con morfismo, existe, en la categoría de morfismo, existe un inverso y que ese inverso es único, el cual lo denotamos como F a la menos 1. Para ello es necesario que el F sea un isomorfismo, ¿verdad? Es decir, inyectivo y sobreyectivo. Todo isomorfismo lo que estoy garantizando es que tiene una inversa cuya inversa es única. Y además satisfacen la ley de Morgan, es decir, que la inversa de la composición de F por G, cuando F y G son isomorfismos, es igual a la inversa de G compuesto con la inversa de F. Se invierte el orden de la composición, ¿ves? Aparentemente. Eso se entiende como ley de Morgan. Un funtor. El concepto de categoría simplemente transforma el marco teórico para definir el concepto de funtor, que es el auténtico objeto de estudio de la teoría de la categoría. Es decir, cuando te hablan de categoría, el centro es obtener lo que son funtores, ¿verdad? Ah, la primera definición es lo que llama definición covariante. Da dos categorías, 6C', un funtor covariante de 6C' llamado F mayúscula, es una aplicación de cada objeto X en la categoría C a un objeto llamado F de X en la categoría C. Entonces, si X está en la categoría C, X es un funtor, y si F de X está en la categoría Y, F de Y es un homorfismo. Y esa aplicación de homorfismo en homorfismo es funtor, siempre y cuando cumpla las siguientes propiedades. Al aplicar el funtor a la identidad, es igual a la identidad a la imagen, aplicada a la imagen del funtor. Y que la identidad del funtor aplicado a la compuesta es la composición, siempre y cuando la composición tenga sentido, ¿verdad? Siempre y cuando tenga las composiciones definidas. El funtor contravariante está definido del mismo modo, así es el funtor covariante, salvo que en que para cada morfismo de X en Y, ¿verdad? Le hace corresponder un funtor que va desde Y en X. ¿Verdad? Es decir, fíjate bien en la definición, el funtor variante a cada morfismo que va de X en Y le asocia un morfismo que va de F de X en F de Y. En este caso, en el factor covariante, se invierte la relación. Luego las propiedades hay que modificarlas en la forma natural. Bien. Es inmediato que los funtores transforman isomorfismo en isomorfismo por la forma en la que se construye. En realidad, el funtor contravariante puede aparecer más que función covariante. Para ello, se define la categoría opuesta a una categoría como la categoría C o P, cuyos objetos son los mismos que C, pero que en la que el conjunto de morfismos de X en Y iría de Y en X, ¿verdad? Sería una categoría que iría que hiciéramos para atrás. Bien, vamos a tratar de pensar en una aplicación elemental. Vamos a pensar en decir algo así, en tratar de buscar un ejemplo lógico en categoría. Un funtor podría ser la derivada, ¿verdad? Eh, yo tengo una función de un conjunto en otro conjunto, la derivada me transforma de conjunto en conjunto y las diferentes propiedades, ¿verdad? Entonces lo puedo aplicar en transformaciones lineales. Si tengo dos transformaciones lineales, el funtor viene siendo una especie de aplicación de transformaciones lineales en aplicaciones lineales. Bien. El funtor contravariante es lo mismo que un funtor del opuesto en
al conjunto Y', más en general, un funtor definido por el producto de varias categorías contravariantes será también el funtor contravariante del producto cartesiano, los opuestos. Así, todos los resultados válidos en teoría de funtores definidos por una categoría arbitraria valen trivialmente para los funtores contravariantes, sin más que aplicarlo al mismo funtor, visto que los funtores contravariantes, visto los funtores contravariantes sobre la categoría opuesta. Como puedes notar, tienes un funtor de esencia prima y un funtor de los puestos del primero en el puesto del segundo, los funtores, la composición también de funtores otro funtor. Los funtores pueden ser contravariantes o variantes indistintamente. Por ejemplo, cuando hablamos de funtores en general, podemos definirnos en funtores contravariantes, ya que todo funtor contravariante es el covariante de los compuestos. Entonces, en base a esto, vamos a definir lo que es una transformación natural. Bien, en lenguaje básico de teoría de categoría se contempla el concepto de transformación natural. Dado dos funtores de la categoría C en C', dos funtores contravariantes entre dos categorías, o covariantes, vamos a empezar con covariantes, una transformación F de el primer funtor en el segundo funtor es una aplicación donde a cada objeto de la categoría C le asigna un morfismo en las imágenes de F y de G, tal que el diagrama que aparece abajo es conmutativo. ¿Okay? Es decir, yo tenemos arriba los funtores F', F de X y F de Y, donde lo asocié mediante un funtor que va de F de X en F de F de X en F de Y. Yo proyecto mediante la función aplicación natural F' en G de Y y proyecto también a F' sobre G, F de Y sobre G de Y para X para Y. Y al hacer esta composición, este es un diagrama consultativo, es decir, que si hago la composición por arriba o lo por abajo, el resultado es similar. Bien. Un isomorfismo natural es una transformación natural de F en G, tal que cada objeto para el cual se cumple que F de X es un isomorfismo en Y, su imagen, los funtores también son naturalmente equivalentes. Dado Fx en Y, un funtor entre dos categorías, siempre que exista sobre este la transformación natural, identidad, siempre existe la transformación natural de identidad. Es decir, que la identidad podemos verla como otra transformación, otra función natural. Bien, definición, la definición sensorial, como lo más genérico. Una asociación es llamada a menudo un funtorial para indicar que define un funtor alfa e incluso puede completarse hasta definir un funtor mediante la asignación oportuna de morfismos a morfismos. Un funtorial es una aplicación adecuada para morfismo o que aplica oportuna adecuada de morfismo en morfismo. Por ejemplo, el producto cartesiano es funtorial en el sentido que define un funtor de B por B en B, que a cada par de conjuntos en la categoría V le asigna el producto cartesiano. Además, a cada par de funtores le asigna una función del producto cartesiano en el producto cartesiano, definida por la transformación del producto transformado de un par ordenado, es la primera función aplicada a la primera, como el otro par ordenado. La primera función aplicada a la primera componente y la segunda función a la segunda componente. Igualmente, el dual de un módulo es funtorial, pero no solo podemos asignar un módulo dual a cada módulo, sino también, de forma contravariantemente,
un homorfismo dual a cada homorfismo de módulo, de modo que se cumplen los requisitos de la definición de sector. Similarmente, similarmente, se dice que un homorfismo entre dos objetos asigna a un mismo objeto es un homorfismo natural cuando los dos asignaciones son vectoriales y un homorfismo, la asignación del homorfismo determina una transformación lineal entre los dos vectores correspondientes. Por ejemplo, el homorfismo natural de un módulo visual es natural en el sentido categórico, porque determina una transformación natural entre sectores de identidad y el sector visual, y que el isomorfismo entre un espacio vectorial de dimensión finita y su visual es natural. ¿Sí? Para decirlo de otra manera, yo le busco a pensando en espacios vectoriales, a un espacio vectorial, eh, un homorfismo natural, bien, le busco su dual de un espacio vectorial cualquiera. En el caso de los espacios finitos o dimensionales, el dual es el mismo espacio extendido como matriz. Y el bidual coincide con el mismo. Cuidado, que en los espacios infinitos dimensionales esto no es necesario. Que la intención es tratar de generar esto para los espacios infinitos dimensionales. Por ejemplo, si usted piensa en los espacios LP, las secciones convergentes en módulos en norma P, ¿verdad? Su dual, perdón, discúlpeme, los espacios LP, las opciones convergentes norma P, será un espacio convergente norma Q. Sí, solo sí. 1 sobre P más 1 sobre Q da 1. Por ejemplo, si una es un tercio, la otra sería buscar el número Q, tal que un tercio más 1 sobre Q da 1, después busca cuánto vale Q. Bien, en particular, tú buscas el dual de un medio del espacio L2. El dual del espacio L2 es un número que un medio más 1 sobre Q da 1. Tiene que ser a 2 de nuevo. Entonces, el dual en el espacio 1 sobre 1 sobre el espacio L2 es el mismo L2. Eso trae como consecuencia que el L2 de todos los espacios LP es el único espacio de Hilbert. Los demás todos son espacios de Banach. En cambio, si tú piensas en L0, para 1 sobre 0 está definido. Bien, pero empecemos en L0. Bueno, su dual es el infinito. Pero en cambio, el dual del el infinito no vuelve a dar L0. O sea que el dual del dual no es el mismo espacio vectorial. Como digamos, el vector bidual no sirve para los espacios infinitos dimensionales. Y tenemos ahí la contradicción. El dual del espacio, el infinito, son las funciones de variación acotada. Que fíjate que arranca del cero, la aplicas dos veces, buscar el dual y obtienes un espacio totalmente diferente a él. ¿Verdad? Pero de la misma manera, las proyecciones de un producto cartesiano son naturales en el sentido que definen transformaciones naturales entre los sectores. Si yo tengo un producto cartesiano A por B y asociado por un sector uh, a 1B1, asociado por un sector en el espacio a 2B2 y proyecto en la primera componente, el producto cartesiano va a dar a 1. Si yo proyecto perdón, en la décima componente, tanto la 1 da a 1 y la 2 da a 2, pues el punto real de la transformación natural, en vez de pensar el producto cartesiano de la décima componente, el primero me va a asociar en, el primero me va a asociar en el primer conjunto, y si yo utilizara F2, el segundo o sea, me daría la proyección natural en el E2. Y este diagrama, de nuevo, es conmutativo, o sea que todo esto obedece a una función natural.
En general, cuando se define una asignación de un objeto matemático a otro de modo que no dependa de ninguna de la elección arbitraria, la asignación puede ser funtorial y se define un morfismo entre funtoriales en elección monetaria. Lo que obtenemos usualmente es una función natural, aunque es una fuente natural. Ya me buscar una cosita a ver. Yo lo resumí esto, a ver si lo veo aquí, si le da la gana. Ok, ya un momentico. Ya me equivoqué, estoy leyendo lo que tengo que ampliar. Tenía de categoría una clase que ya es casi un año o 2 años, cuando estaban los estudiantes anteriores en Venezuela, ¿verdad? Del 1 de junio, vamos a ver si la puedo cambiar. Ya va. Me estás viendo, a ver si lo ven, no sé si lo compartí bien. Uno que dice teoría de categoría clase 21 de junio. ¿Es el que está en pantalla o no es? A ver, no estoy seguro si es la que estoy hablando. Creo que sí. Ok, bien. Vamos a hablar en categoría, generalizar lo que es grupoide y la forma más general que hay categoría, pues, tratar ejemplos, hablar más de función variante y de la transformación natural. Aquí defino lo que es un grupoide, ¿verdad? Las características que tiene que tener un grupoide y lo que es un semigrupoide, ¿verdad? Digamos que, por decir algo más o menos sencillo, un grupoide es simplemente una transformación, digamos, con un grupo, pero en el cual le hemos quitado el hecho de que pueda tener unidad o que sea invertible. Que tenga unidad que sea conmutativa. En cambio, es decir, para que sea grupoide tengo que tener una unidad y una asociatividad. En el caso de semigrupoide, simplemente le pido que sea asociativo. Observaciones: existen los triples productos y es necesario que existan los dobles productos. Un elemento en un semigrupoide es una entidad si se mantiene como entidad por la derecha o por la izquierda. Si hay entidad por ambos lados, eh, tiene entidad por ambos lados, entonces decimos que estamos hablando de un semigrupoide. O sea, si la entidad por la derecha y por la izquierda coinciden, estamos hablando de un semigrupoide regular. Y tenemos aquí que a cada elemento, entonces, semigrupoide, le podemos asignar una entidad por la derecha y por la izquierda y hacer unas transformaciones o aplicaciones del semigrupo de en sí mismo, llamadas la antirruf. Estos conceptos de estas transformaciones es lo que generaliza posteriormente la construcción de categoría. Y de ahí surge la definición de categoría que ya vimos anteriormente, pero explicada ahora a partir de identidades, ¿verdad? Donde se define a partir del dominio de las identidades por la derecha y o por la izquierda, ¿verdad? La característica de los núcleos y los morfismos necesarios para que el diagrama que aparece abajo sea conmutativo. Aquí tenemos varios ejemplos enunciados aquí a partir de la teoría de semigrupos. Y otros ejemplos son los ejemplos a partir de los conjuntos y todas las aplicaciones entre conjuntos, o la clase de todos los espacios topológicos y el subgrupo es formado por todas las funciones continuas y como producto de la composición, o los grupos y todos los homomorfismos de grupo, o las categorías en los lambda módulos. En la axiomática usual, los términos clase de todos los puntos del ejemplo
4 y 5, los anteriores son totalmente ilegítimas y no deben ser usadas, se define exactamente cómo quedaría. Y el trabajo fue desarrollado inicialmente por los axiomas de von Neumann en la teoría de conjuntos que permiten que una clase disponga de la totalidad más amplia. Una categoría es pequeña si la clase C de objetos es un conjunto. Si la clase C es algo más amplio, con conjunto, una familia, pues no es pequeña, por ejemplo, una familia. De cualquier manera, la mayoría de las aplicaciones de categoría son objetos que tienen un papel importante. Por ese motivo, la clase de objetos es introducida en la definición general que vimos en la teoría. ¿Verdad? Vemos la definición de funtores de nuevo, explicada de otra manera para que la puedas entender mejor. Las propiedades enunciadas y las características de las propiedades. Definimos de nuevo todas variantes para que lo compares con los anteriores y trate de entenderlo. Y lo que es la transformación natural. Bien, en base a todo esto que se explica aquí, yo te mandé un tercer artículo, que no es un artículo en sí, un tercer PDF, el cual es, se lo voy a leer, no, lo voy a no decirlo, ejercicio de categoría. Bien, Patricio, la intención fundamental es que leyendo estos materiales, lo trates de escribir y preguntar si tienes alguna duda. Y tratar de resolver los ejercicios. Envíame estos ejercicios los anteriores para irte poniendo notas a medida que avance la materia. ¿Estamos de acuerdo, Patricio? Ok, sí, señor. Patricio, ¿me escucha? Señor, sí, señor. No, no veo ya. Sí, doctor, No te escucho, Patricio. lo estoy escuchando. Bien, la idea es que tú me practiques esto. Sí, señor. Que no puedo. Que tú practiques esto, que leas los dos formas de explicar categorías Sí, señor. en dos maneras diferentes y trate de hacer un resumen personal tuyo y resolver las preguntas que están en la guía de ejercicio. Y entregar los otros ejercicios. ¿Puedes, Patricio? Ok, sí, claro, sí, señor. Bien, quedamos así entonces. Nos vemos el sábado que viene, ya con la última clase. ¿Verdad? Para darte una semana. Nos vemos la última parte para esperarte una semana en la cual tú me cerramos con toda la teoría y me buscas una manera de explicar si en tu investigación doctoral hay alguna generalización, una abstracción total de lo que estás haciendo, ¿verdad? En el lenguaje de categoría o en el lenguaje de sectores. ¿Ok? Si yo me voy al programa, no lo tengo ahorita a mano. Falta una última clase y después otra más que habla de aplicaciones de teoría de categoría a tu investigación doctoral. ¿Sí? Si yo me voy en general, hoy en día, a la parte de teoría de categoría, ya va. No, no me equivoqué. Estoy tratando de hacer una cosa y no lo hice más. Si me voy en forma general, pero más que no. Ok. Si me voy en forma general a la parte de teoría de categoría, no, no se me amplía esto, no sé qué pasa. Ah, no, que tengo el chat abierto, que no pasa nada. Si me voy en forma general a teoría de categoría, mm, es un buen tema para investigación, pero sería un buen tema de investigación si tu objetivo fuese formalmente estudiar problemas algebraicos, ¿verdad? Por ejemplo, cadenas de gas simples. No vaya a creer que esto es una cosa totalmente aislada. Por ejemplo, si tú si estudiaste variables complejas, ¿verdad? Entendiste el teorema de Cauchy. En la prueba clásica de Cauchy, él asume, cuando Cauchy prueba el teorema de convergencia de él asume la continuidad de la derivada para poder demostrar su teorema. Recuerda que esto es un teorema de variable compleja.
Bien, en el libro de Conway de los años 80 y en los apuntes de Conway de los años 80, bien, aparece una prueba de no me acuerdo quién específicamente, que dice que es una prueba en la cual esquiva la demostración de la derivada, pero lo hace mediante su conjunto del, del, del dominio de la función, que va ampliando a partir de triangularizaciones. ¿Bien? Lo prueba para un triángulo, después lo va probando por diferentes conjuntos, y es una prueba bastante laboriosa, muy elegante, muy bonita, ¿verdad? La puede buscar, prueba de demostración de la derivada, de la existencia de la derivada. Fíjate que estoy hablando de variables complejas, sin utilizar la hipótesis de la continuidad de la derivada, la prueba del teorema de Cauchy. Entonces, eso está en el libro de Conway, la versión vieja. En el año 1987, Dixon prueba el teorema de Cauchy, supuestamente en una prueba corta, sin suponer la continuación de la continuidad de la derivada, mediante de cadenas homotópicas. Y el fundamento de las cadenas homotópicas son cadenas de diagramas conmutativos, que está basado evidentemente en el ambiente algebraico, como es el ambiente teoría de categoría. Apenas salió ese un tema, yo fui testigo, un experto en variables complejas, Mr. Cámara, venezolano Gerardo Cámara, junto con una algebrista muy buena, y un estudioso de varias variables complejas, se pudieron a demostrar que al utilizar la cadena homotópica, de todos modos, aunque esté utilizando una herramienta muy poderosa, hace una prueba muy corta, pero de todos modos utiliza continuidad derivada. Y eso es un artículo, un libro, en el cual nosotros colaboramos al estudio de ese artículo. Entonces, fíjate que para estudiar un problema de variables complejas, utilizaron teoría de categorías, utilizaron diagramas conmutativos específicos, la teoría de categorías dentro de los diagramas conmutativos. Sí, lo que te quiero decir, que a la hora de si tú quieres estudiar sobre esto, tienes que profundizar en aspectos muy teóricos, pero sigue estando de boga. Cada vez que alguien consigue un nuevo ambiente en teoría de categorías, es publicable. Y cada vez que alguien consigue un invariante en teoría de categorías, algo que se mantiene constante dentro de las teorías de categorías, ha sido publicable. Mister, el maestro Herzen, o Hartog, uno de ellos dos, en el año 91 o 89, publicó un invariante muy elegante sobre teoría de categorías. Y eso le dio mucho hincapié. Claro, de repente estoy hablando de personas hace 40 años atrás, la mayoría de ellos no están vivos, pero es un tema muy interesante para investigar. Hoy en día sigue saliendo publicaciones, se lo buscan en las diferentes bases de datos. Claro, la es medio jalado por las greñas, pues de repente de investigación muy técnica o muy aplicada, más que teórica. Pero sería bueno que dijeras si consideras que puedes estudiar algún tipo de funtores o algún tipo de funciones naturales o de categoría, entonces eso sería para hacer la materia. Entonces me faltaría la primera tarea que te mandé la semana pasada, la segunda la de ahorita, la tercera la semana que viene y la cuarta que ya no es clase, sino la tarea que tú investigues. ¿Ok? Bien. Entonces nos estamos viendo. Eso es todo por hoy. Gracias por todo.